Comentábamos que estos capítulos a partir del 5, 6 y 7 forman parte de las palabras de nuestro Señor Yehoshua en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Entonces, todo esto forma parte de este mismo idea, de este mismo cuerpo que está formando nuestro Señor a través de lo que está transmitiendo a sus discípulos. Y si bien comentábamos que las multitudes le seguían por recibir un milagro, una señal, pero en el cumplimiento a este tiempo, o porque de alguna manera les había dado el pan físico, pero nuestro Señor en cada señal que hace está anunciando el porvenir. O sea, cada sanación, cada eh, acción que hacía nuestro Señor está anunciando algo que va a completar cuando se establezca su reino. Entonces el mensaje de estos 3 capítulos de Mateo van específicamente a sus discípulos, y si nosotros también somos parte de sus discípulos por el testimonio de los apóstoles, como nuestro Señor oró en Juan capítulo 17, entonces también este mensaje va dirigido hacia nosotros. Entonces comenzamos la lectura de Mateo 7. Espero se pueda compartir sin problemas la pantalla. Capítulo 7, verso 1. Vamos a poner hoy en otra. Ay, pero no tengo, esto no he bajado. Bueno, así. Estas son palabras de nuestro Señor Yehoshua en aquellas Biblias que están en letras rojas, pues estará distinguido cuando está hablando nuestro Señor Yehoshua, y aquí prácticamente casi todo el texto está en letras rojas, solo que yo no tengo bajadas en este equipo, otras versiones que así lo tengan. Entonces, bueno, leemos. Verso 1 del capítulo 7 de Mateo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os seréis medidos. El primer verso nos mete en un conflicto muy grande si no estamos conscientes de lo que significa este verso. Pero ¿qué está haciendo nuestro Señor Yehoshua al decir estas palabras? ¿A qué tipo de juicio se refiere? Porque entonces lo que hemos visto en algunos textos con respecto a lo que habla el apóstol Pablo, de que nos juzguemos entre nosotros mismos, de la exhortación, entonces parecería ser contradictorio. Pero entonces, ¿qué significan estos 2 primeros versos? Lo va descifrando un poquito más abajo. Pero de inicio, ¿cómo lo podemos comprender? Que no juzguéis hasta que tengamos el debido proceso. Que no juzguemos hasta que tengamos... Muy bien. Que para establecer el juicio debemos de estar dentro del debido proceso. ¿Por qué? Porque el juzgar está... el que nos establezca como jueces, nuestro Señor, es que primeramente estemos dentro del Mishpat para que llevemos a otros al Mishpat.
pero finalmente el juez de Israel es nuestro Señor Yehoshua. Pero si nosotros primeramente no estamos dentro del Mishpat, el debido proceso, entonces ¿cómo pretendemos llevar a otros al debido proceso? Eso de entrada. Gracias, hermana Ara. Y en segunda instancia, también podemos identificar como un juicio de condenación. Ninguno de nosotros podríamos establecer un juicio de condenación a nadie. Aún los personajes bíblicos, normalmente se puede decir que tal o cual persona cometió eh, alguna acción. Mas sin en cambio, nosotros no podríamos condenar a nadie porque en el momento en el que condenáramos a alguien, estaríamos recibiendo esa condenación por nuestra condición de transgresión. Sabemos que hemos sido perdonados por nuestro Señor Yehoshua, pero eso no nos da una función que solamente Él tiene, que es establecer el juicio final, en donde está decretado que cada uno de nosotros vamos a morir y vamos a presentarnos al Tribunal de Justicia. Y ahí solamente Él va a juzgar. Entonces no podemos condenar porque cuando condenamos a alguien, entramos en condenación. No sé si de esto quieran comentar algo. El juicio, hermano, más que nada, eh, eh, como dice más adelante, ¿verdad? Como quiero quitarle la paja a mi hermano cuando que yo tengo otra paja puesta, ¿verdad? Una Entonces, viga. sí, entonces, ¿cómo es que vamos a corregir a otros si mi vida aún no está corregida delante del Señor? Entonces, eso nos tiene que quedar claro, ¿verdad? Que primero tenemos que ver cómo es que estamos nosotros viviendo delante del Señor para poder enseñar a otros. Sí, el ejemplo que tenemos en la escritura, lo comentaba la hermana Ara, pero lo más grande en la cuestión de reconciliación es el día de Yom HaKippurim. Y el día de Yom HaKippurim, el sumo sacerdote terrenal de la descendencia de Aarón tenía que presentar primeramente su corbán para reconciliarse y posteriormente presentaba el corbán de todo el pueblo. Entonces, primero se tenía que establecer, entrar al Tribunal de Justicia, él y su casa, para que posteriormente pudiese llevar al Tribunal de Justicia a los demás para reconciliar con nuestro Señor y llevando al juicio, a la corrección, a la humillación, al reconocimiento de la transgresión, al reconocimiento, el reconocimiento de quién es la autoridad, y solamente de esta manera. Pero primeramente era el sumo sacerdote. Entonces lo comentaba la hermana Ara. Primeramente es que estemos dentro del Mishpat, dentro del debido proceso, y entonces poder llevar a otros al debido proceso. Entonces el tipo de, cuando el apóstol Pablo dice, júzguense entre ustedes como cuerpo, es para edificación, es para corrección de nuestros procedimientos, pero jamás es para establecer una condenación, de estar
destituidos de la gloria de nuestro Señor. El único que puede dictaminar quién está destituido y quién está injertado es nuestro Señor Yehoshua. Nuevamente, verso 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Verso 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Aquello que está exhibiendo y que está en un error. Y no echas de ver la viga que está en lo tuyo, eso grande que estás exhibiendo y que está en contra de nosotros mismos. Verso 4. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Si no estamos actuando conforme al debido proceso, entonces, ¿qué dice el verso 5? Hipócrita. ¿Qué es hipócrita? ¿Cómo se utiliza la palabra hipócrita que lo utiliza nuestro Señor Yehoshua con respecto a los fariseos, conforme a la levadura de los fariseos? Y aquí lo ¿No está genuino? que no es genuino. Bien. Que dicen pero no hacen. Que dicen pero no hacen. ¿Quiénes eran los hipócritas? Según el lenguaje griego. ¿A quién se le llamaban? Los fariseos. A los fariseos se les dijo de esta manera, pero en el lenguaje griego se utilizaba para denominar a alguien en especial. Esta palabra se utilizaba en el griego para el teatro. ¿Por qué? Porque en el teatro, ¿quién había? ¿Qué personas estaban ahí? Actores que personificaban una escena, pero ellos no eran lo que estaban personificando, simplemente hacían una representación. A los actores se les llamaba hipócritas. No eran el personaje, pero lo representaban. Entonces aquí está diciendo hipócrita. No lo eres, no estás dentro del debido proceso. Aparentemente lo estás haciendo. No seas un actor. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Verso 6. No deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, hasta el verso 5, ¿hay algún comentario? Entonces pasamos al verso 6. Sí. No, y yo tenía duda con respecto al verso 6, pero lo vamos a ver ahora con usted, así que Ok. calladita me quedo. No des lo santo, lo distinguido, a los perros. Según la Torá, ¿qué son los perros? ¿Y qué son los cerdos?
Los perros lo que no quieren saber nada de la Torah. Ujú. Ajenos. Y Los perros son los incrédulos. En este caso, ya en este momento, tanto los judíos como no judíos. bien. Ambos animales que estaba mencionando son shekets. Todo aquello que anda en sus garras, dice Levítico 11, lo tendrás por abominación, y el cerdo propiamente también, ¿no? Entonces, cuando nuestro Señor sujeta a vanidad toda la creación o a corrupción, hay esta categorización que ahorita que estamos o que vamos a ver en Génesis, de dónde surgen los animales, los terrestres, de dónde son paridos, de dónde son paridos los acuáticos y las aves. Vamos a ver que al ser parido de determinado lugar, tiene una connotación en esta sujeción a vanidad. Pero lo interesante es que ahorita lo que es abominable es porque no está completamente separado y no quiere saber nada, está completamente en oposición. Entonces no dar lo distinguido a los perros es que aquello que le pertenece a nuestro Señor no podemos hacer partícipes a aquellos que no lo quieren. Y aquí pues podemos ver que, por decir, cuando tenemos las citas de nuestro Señor, algunas ocasiones se hace partícipes a personas que no están dentro, que todavía no tienen el discernimiento que en la misericordia de nuestro Señor se le puede dar, pero inclusive puede llegar a confundirle la mente. Entonces, cuando una persona todavía no ha sido circuncidado su corazón y traído por nuestro Señor, no se puede hacer partícipe de lo distinguido, no, o cuando no marca la diferencia. Por decir, ahorita nuestro Señor nos ha dicho que este día es de distinción, y entonces comenzamos haciendo esta separación, porque así nos los ha mostrado nuestro Señor en las actividades que hacemos. Pero para una persona que está ajena o que inclusive ni siquiera le interesa, puede estar en una cita, puede estar inclusive, por decir aquí, en el Shabbat, pero no hacer la distinción de los 6 días con este día y parecerle lo mismo. Y entonces no va a marcar las diferencias, como veíamos la semana pasada, acerca de lo que da la competencia a nuestro Señor. Y le da lo mismo hacer actividades cotidianas en este día de reposo. Entonces es hasta cuando nuestro Señor ha circuncidado, llamado y lleva un procedimiento que se puede dar lo distinguido a quien es parte ya del cuerpo de nuestro Señor. Si bien si se sigue un procedimiento de ir y procurar la paz, como lo marcó también nuestro Señor, pero cuando no la quieren, se deja lo mínimo, se deja la semilla. Y hemos Hermano, visto, sí, en el caso de los cristianos que no reconocen el Shabbat, ¿cierto? Como porque dicen que
Bueno, que son mandamientos antiguos, que el Señor renovó todas las cosas. Ellos son considerados perrillos si ya tienen a Yeshua en su corazón. Sí, están en un procedimiento, pero es ahí donde comenzamos con lo primero, ¿no? Si nosotros ya estamos dentro del Mishpat, la corrección, no podemos juzgar a los otros, porque primeramente tenemos que revisarnos a nosotros mismos y no los podemos juzgar como en esa condenación, porque a su tiempo ellos podrán tener el fruto de nuestro Señor. Entonces, cuando se procura la paz, se va a hablar de todo lo que es la escritura, los procedimientos que tiene nuestro Señor. Cuando no la quieren, por decir ahorita, usted va con un eh, creyente católico o cristiano y le puede comenzar a hablar de la Torah, le puede comenzar a hablar de los tiempos señalados, de la dieta, y si no lo recibe, pues usted ya dejó lo mínimo. Y todo de lo que le va a hablar con respecto a dieta, con respecto a citas, a tiempos señalados, tiene como principal objetivo mostrarle a nuestro Señor, o sea, mostrarle a la semilla y dejar la semilla. Pero cuando no la quieren, entonces usted se va, porque no va a dejar que eso que es tan distinguido sea pisoteado. Mas sin en cambio esa semilla queda en ellos. Y hemos visto ese estado de latencia de las semillas, en donde es en el momento propicio que germina. No germina para todos en el mismo tiempo, pero ya quedó ahí. Pero tampoco se puede permitir que aquello que es distinguido porque es de nuestro Señor sea pisoteado. No deis lo santo a los perros, Gracias. ni echéis, gracias a nuestro Señor, ni echéis vuestras perlas, este tesoro que es tan grande de nuestro Señor, que es su palabra, que son sus procedimientos, delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Eh, de pronto puede uno ver en las redes sociales que hay personas que tienen controversia con otras personas de diferentes religiones y tratan de defender una postura de la vigilancia de la Torah. Y los otros, pues, dicen una serie de incoherencias y barbaridades, pero no sé por qué se promueve todo esto. En una contienda que se puede estar llegando hasta que se pisotee lo que es de nuestro Señor. Entonces, pues es algo que aquí nos está diciendo nuestro Señor que no lo hagamos. Y que inclusive, ¿qué puede pasar? Y se vuelvan y os despedacen. ¿Por qué? Porque todo lo que... Sí, ¿alguien iba a hablar? Cuando termine, hermano. No le escuché, perdón, hermana. Cuando termine, hermano, perdón. Ah, sí, sí, gracias. Bien. Entonces, continuamos con la lectura.
Era sobre ese versículo, hermano, Sí, el 6. Eh, mm, por ejemplo, no sé si entendí bien que a las personas que se les tiene que compartir son aquellas que ya está el corazón eh, circuncidado o no, o si una persona no ha sido circuncidado, su corazón, que no es distinguido, ¿verdad? Entonces, no hay que darles a ellos la enseñanza. sí se lleva. Nuestro Señor Porque dijo a toda yo puerta recuerdo, llevar. Sí, adelante. porque recuerdo Pablo pues llegó a Grecia y les compartió, ¿verdad? Y Ajá. muchos creyeron, otros no, otros se avalancharon contra, hubo una discordia ahí, pero muchos creyeron. Entonces, también él puede ser como cuando dice, más cualquiera que entre a una ciudad o aldea que el Señor los mandaba, este, que una casa que sea digna, ¿verdad? Y, y para recibirlos. Entonces, no sé si esa palabra digna sea como la distinción, pero pues veo yo que Pablo llegaba y él compartía a las personas, siendo o no siendo creyentes, ¿verdad? Y pues muchos eran llamados por el Señor, tocados por su palabra. Sí. Entonces, no, pero siendo ellos perrillos, recibieron el mensaje y lo recibieron bien. Sí. Hay algo que nuestro Señor en las indicaciones que daba era fueran a los judíos primeramente y después al griego. Y el procedimiento que hacía el apóstol Pablo y todos de hecho nuestro Señor Yehoshua mismo y todos sus discípulos de nuestro Señor, era que iba a las sinagogas. Si leemos el libro de los Hechos, Pablo entraba a las sinagogas. Y entonces después de la lectura, pero en la sinagoga, ¿quién estaba? ¿Quién estaba presente? Los maestros de la ley, Sí, quienes tenían ya los del adest, Sanedrín, adestrados, no necesariamente, estaban fariseos, porque recuerden que quienes establecieron las sinagogas eran los fariseos, y ellos eran los que llevaban la lectura, aquellos que sabían leer, que tenían un adiestramiento ya, que habían ido a una escuela para poder leer e interpretar la escritura. Y entonces estaban demás judíos, pero también quien estaba acercado y por qué estaban ahí. ¿Quiénes eran los de las puertas o los de la puerta? Los gentiles, que estaban siendo llamados por la palabra de nuestro Señor, por nuestro Señor. Y entonces, después de la lectura de la Torá y de los profetas, en, entonces el apóstol Pablo hablaba. Llegaba a las diferentes ciudades en donde había establecida una sinagoga donde se leía la escritura y comenzaba a llevar la lectura de la escritura a nuestro Señor Yehoshua y a este resucitado. Ese es el énfasis del libro de los Hechos a partir de, de Hechos 12 en adelante con respecto al apóstol Pablo y a los demás. Entonces se convertían, pero se convertían aquellos que ya estaban siendo atraídos.
nuestro Señor Yehoshua mismo habló a aquellos a quien ya había preparado en su corazón. Entonces la preparación, la circuncisión del corazón es de nuestro Señor. ¿Y quienes rechazaban lo que el apóstol Pablo transmitía con respecto a nuestro Señor Yehoshua? Quienes lo perseguían, lo golpeaban, lo encarcelaban, prácticamente casi lo mataban. Los fariseos, los saduceos, Los, ellos los estaban en judaizantes, oposición. que eran estos grupos. Y Y entonces, creo que, disculpe, creo que también los celotes estaban dentro del grupo de oposición, junto con los fariseos y saduceos. ajá, Pero corríjame usted. cada grupo tenía una perspectiva con respecto a las escrituras y tenía una expectativa, pero esa expectativa estaba torcida. Los celotes tenían una idea de un Mashiach libertador de la opresión romana. Entonces ellos eran tipo guerrilleros y pensaban que el Mesías iba a venir a comandar la guerrilla de liberación. Entonces los saduceos tenían un pensamiento, los fariseos otro pensamiento, los esenios creían o tenían las escrituras, hay más grupos, ¿no? Conocemos esos 4 principales, pero hay muchísimos más. Pero todos tenían una visión torcida. De hecho, las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, de Santiago, de Juan, van enfocadas a la corrección de la perspectiva que tenía cada grupo con respecto a las escrituras en base al testimonio de nuestro Señor Yeshua. Destorcer la percepción torcida que tenía. Eso es el énfasis de cada carta. De hecho, hermanito, me parece que dentro de los convertidos también, si no me equivoco, es el apóstol Pedro que seguía haciendo delante de los convertidos lo mismo que hacían los judíos, por ejemplo, lavarse las manos, tenía alguna de esas prácticas que entiendo que ahí entra en, no sé si en discusión, pero en una aclaratoria por parte del apóstol Pablo. Sí, pero más allá de los judíos, de los judaizantes. Porque hay que aclarar que no eran los judíos, sino los judaizantes. Aquellos que perseguían a todo el grupo de nuestro Señor Yehoshua, los que eran llamados del camino. Y si leemos nuevamente el verso 6, con respecto al ejemplo que tuvo nuestro Señor Yehoshua en contra de los fariseos y los saduceos, principalmente, y posteriormente los discípulos de nuestro Señor Yehoshua, donde dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, en ese momento, ¿quiénes eran los perros y los cerdos? Bueno, los perros no eran los que no tenían la revelación del Mesías. Uh-huh. Entonces, No tienen... pienso que dentro de esa categoría, bueno, no sé, estarán también
los fariseos, los saduceos y todo eso. Ay, Ujú. pero si estoy equivocada, me dice usted, pero pienso eso. Y, y bueno, lo otro que yo pensaba cuando yo leía esto, cuando habla de que no se dé lo santo a los perros, era la palabra, que lo santo Ajá. era la palabra y las perlas era la revelación que el Señor, que Yeshua dio por ejemplo, a Pablo, a los apóstoles, y que ellos enseñaban estas revelaciones. ¿Estoy Ujú. equivocado o no? Sí, el apóstol Pablo cuando llegaba y hablaba, mientras no mencionaba a nuestro Señor Yehoshua y la resurrección, la esperanza, todo parecía normal. Pero solamente tocaba el tema de la resurrección y lo enfocaba a nuestro Señor Yehoshua y saltaban inmediatamente, principalmente ahí los saduceos. Entonces no estaban recibiendo la perla, la revelación, el testimonio de nuestro Señor Yehoshua. Y con respecto a, a la escritura, nuestro Señor Yehoshua mismo cuando tiene este encuentro con los saduceos y hablan acerca del divorcio y de la resurrección, eh, pues les dice abiertamente, ustedes no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Entonces es claro que aquel que no quiere, que todavía no ha sido llamado por nuestro Señor, porque la verdad es que nadie quisiera, si es, no es que Él llama, pero no se le entrega este tesoro tan grande. Sí se deja lo mínimo, como decía la hermana Romy, cuando vayas a la ciudad y entres, eh, decid paz. Y si hay paz en esa casa, ¿por qué hay paz en esa casa? Porque hay shalom. ¿Quién pone el shalom? ¿Quién es el que ha Yeshua circuncidado ya Mashiach. el corazón en esa casa? Entonces, la paz que llevas va a compaginar con la paz que ya hay en esa casa, la circuncisión de esa casa, y entonces se puede entregar el testimonio de nuestro Señor Yehoshua. Pero si no hay paz, pues deja lo mínimo posible en esa casa y sal de ahí. A su tiempo, al tiempo de nuestro Señor, la semilla germinará, si es que así está determinado por nuestro Señor. Porque si se insiste, sabemos que la paz de nuestro Señor con respecto a la paz de este mundo no tiene nada que ver. Y eso incomoda. Y terminan inclusive agrediendo. Y si no, veamos lo que pasó con nuestro Señor Yehoshua, que fue llevado a la cruz y posteriormente de todos sus discípulos. Y lo vamos a ver aquí abajo. ¿Qué es, qué es lo que este mundo ofrece con respecto a el camino que ha marcado nuestro Señor? No sé si alguien quiera profundizar más, hermana Romy, algo más que apuntar. Bueno, otra cita que nos puede dejar más claro es la de Hechos 13, ¿verdad? Donde dice Pablo hace hincapié, dice, estando con Bernabé, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra
Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos Así lo ha es. manifestado el Señor. Te he puesto para luz de los gentiles. Sí, y al final del libro de los Hechos, lo que está diciendo el apóstol Pablo, perdón, déjenme encontrar la parte. Sí, aquí, en el 25. Bueno, desde 23. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, o sea, lo santo y las perlas, y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yehoshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieran de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Ruach HaKodesh por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. A menos, la conversión solamente la hace nuestro Señor, porque la circuncisión la hace nuestro Señor, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Yehoshua HaMashiach abiertamente y sin impedimento. Entonces, ¿quiénes estaban recibiendo lo santo y quiénes estaban recibiendo las perlas? Los gentiles. Y, y los judíos, algunos creían y algunos lo rechazaban. Uh-huh. Entonces ya sabemos que no es por linaje, ya sabemos que es por adopción y que es por la semilla que es nuestro Señor Yehoshua, y entonces, siendo injertados por medio de nuestro Señor Yehoshua, viene el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham hacia cada uno de nosotros. Y continuamos en el verso 7. Gracias, hermana Romy, gracias, hermana Ara y hermana Claudia. Verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo esto que está diciendo, ¿es hacia cualquier cosa o hacia algo específico? Todo lo relacionado a las cosas del Señor. Uh-huh. Conforme a la voluntad de nuestro Señor. Porque parecerían, no sé cómo, pero todavía se escucha esto, ¿no? Con respecto a cosas del mundo. Pide una casa, pide un coche, pues ya creo que a estas alturas nosotros pues entendemos que esto no es, que es todo lo que se pide y todo lo que se busca. Y buscar es a nuestro Señor, pero buscar es porque Él ha puesto en nosotros esa atracción de su peso hacia cada uno de nosotros. Y entonces al final le hallaremos. Y pedir y nos da, conforme a su voluntad.
y llamad se abrirá. ¿Qué es lo que se va a abrir? ¿El reino? La puerta al reino. ¿Y quién es la única puerta al reino? ¿Yeshua? Nuestro Señor Yehoshua. Ajá, nuestro Señor Yehoshua es la puerta y se abrirá. Pero no hay, ahorita, cuando estudiamos la Torah, vimos lo que es la puerta o la vigilancia, el acceso. ¿Recuerdan que hay dos vigilancias? La primera vigilancia, la exterior, para entrar al campamento. ¿Recuerdan cuál es? Las cenizas de la vaca roja. Números capítulo 19. Y la otra vigilancia, ya para entrar a la tienda de las citas, a la habitación de nuestro Señor, a la reconciliación con Él, al lugar santísimo. ¿Cuál es la otra vigilancia? Moisés y Aarón, lo que es igual a la Torá y el sacerdocio. El sacrificio de nuestro Señor Yehoshua con respecto a la vaca roja, el cumplimiento de la Torá y el cumplimiento del sacerdocio. Solamente es el único acceso que nuestro Señor ha marcado para poder tener reconciliación con Él. Pedir, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, cuánto más ese amor que aún no se manifiesta, que está en los cielos, dará buenas cosas de lo que pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la Torá y los profetas. Nuestro Señor Yehoshua dijo amar al prójimo. ¿Y qué es amar al prójimo? Guardar todos los mandamientos. ¿Sí? Adelante. Amar por ser tú el prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Guardando todo lo que está escrito con respecto a los mandamientos, a las correcciones, de cómo proceder por ser tú el prójimo. De aquí depende toda la Torá y los profetas y de la relación con nuestro Señor. Entonces, si una persona actúa de alguna manera ofensiva hacia mí, ¿qué procedimiento debo de tener? ¿Perdonar? Perdonar, sí, pero bueno, recordando que el perdón se
otorga cuando se solicita el perdón. Si no se solicita el perdón, no hay una reconciliación. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo con respecto a se sufre el agravio? Pero lo que yo tengo que hacer con respecto a aquel que me está ofendiendo, a aquel que está en adversidad, es guardar los mandamientos por ser yo el prójimo. Con respecto a aquel, por eso dice nuestro Señor Yehoshua, ama, lo acabamos de leer las semanas pasadas, ama a tus enemigos, porque si no, ¿qué diferencia hay? También los gentiles, también los publicanos, aman a los que están en la amistad, pero la distinción es amar inclusive a aquellos como un sentimiento, sino seguir los procedimientos que nuestro Señor ha marcado, como inclusive aquel que está ofendiéndonos. Entonces, a quién toca actuar? ¿A quién toca hacer? ¿Esperar a que cambie la otra persona? ¿O hacer yo? Hacer usted. Uh-huh. Cada uno de nosotros, conforme a lo que nuestro Señor nos vaya dictando como corrección de cómo proceder con las demás personas. Si son dentro de, de la familia, del cuerpo, pues en la exhortación. Oye, me estás ofendiendo, dice en la escritura los procedimientos, de a uno en uno, si no, otro testigo, si no, ya públicamente dentro de la comunidad, y si no, pues entonces ya tenerlo por gentil. Tiene un procedimiento de exhortación. Pero si yo mismo, no, primeramente, no estoy en el debido proceso y quiero exigir el debido proceso hacia mí, es como comenzamos esto. Verso 13. Eh, ¿Algo que comentar? Esto es sencillo. Tener el debido proceso con los demás, conforme lo dicta nuestro Señor, aun cuando los otros nos ofendan, es fácil. No, hermano, no es fácil. Tremendamente difícil. Yo lo he vivido bastante dentro de mi trabajo, eh, hasta en las mismas congregaciones de la iglesia cristiana. Bien, entonces, ¿qué sigue a continuación? ¿Nos dice nuestro Señor que esto va a ser sencillo? No, ¿verdad? Verso 13. Entrar por la puerta estrecha. ¿Qué significa el estrecho, la puerta estrecha? Esta palabra stenos. Angosto, con obstáculos, con experiencias. Ahorita que nos comentaba el hermano Zenón las circunstancias que están pasando allá y que oraba Víctor con respecto a situaciones que cada uno de nosotros podemos llevar, inclusive de salud, de economía, y aparte de los fricciones, conflictos, como menciona hermana Romy, hermana Claudia, con las otras personas en un trato cotidiano y todavía más
cuando saben que hemos sido distinguidos por nuestro Señor. Todas estas experiencias son la decisión, son esa puerta estrecha, entrar por la puerta estrecha. Y nuestro Señor Joshua, que es la puerta, padeció estrecheces para ser puerta. Es la puerta y es para el camino que lleva a la perdición. Si aquí nos lleva esa puerta ancha. ¿Qué representa la puerta ancha? Hermanito Leo, ya no se escucha bien. Yo creía que era mi internet. No, se empezó a enviciar el sonido. Yo también, ¿Verdad? Sí, pero no. sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, hermanito, ahora sí te Sí, escucho hermanito. muy bien. Muy bien, Déjenme gracias. subir el volumen aquí. Ya no me quiso conectar nuevamente allá. Pero se escucha aquí. Sí, se escucha muy bien, Sí, se ve hermanito. bien. Ok. Espero poder compartir la pantalla desde el otro equipo y hablar aquí. Bien. Entonces, este mundo en donde está establecida la paz de este mundo va a ir en oposición. Comentaba sobre todo cuando ya tenemos la distinción, tenemos la paz de nuestro Señor. Y entonces nuestro Señor Yehoshua mismo recibió esa estrechez para Él ser la puerta. Y a su vez nos dice que esa puerta, esa vigilancia, esa habilitación que da el sacrificio de nuestro Señor para pertenecer al campamento, se va a ver también manifestada hacia el acceso que nosotros tenemos. Y continuamos leyendo, permítanme. No sé si se mueve o ya se quedó pausado allá. Pero leo ahí en el verso 13. Entonces, entrar por la puerta estrecha son todas esas experiencias, esas oposiciones, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esa puerta espaciosa es
la entrada al sistema, al mundo, a la religión, a todo aquello que nos conforma a este mundo. Y que inclusive dentro de estar en la fidelidad de nuestro Señor, pues está siempre latente también esa tendencia. ¿Por qué? Porque se presentan paralelamente al Evangelio, al testimonio de nuestro Señor, se van a presentar otros evangelios, se van a presentar otros profetas, que cuando no son profetas de nuestro Señor, son profetas, todos los profetas de nuestro Señor, principalmente Él es el profeta, porque desde Moisés dijo, profeta les levantará el Señor entre sus hermanos a él oír. Entonces, la máxima expresión de la profecía es nuestro Señor Yehoshua. La máxima expresión de la profecía entre los seres humanos, nuestro Señor lo dijo como Juan el Bautista. La mayor expresión de profecía es Elías, pero el profeta es nuestro Señor. Los falsos profetas, el profeta nos lleva a la verdad, nos lleva a la vida. Los profetas de la falsedad, como expresa el hermano Eric, muy acertado, nos llevan a la separación. Nos llevan a la concupiscencia. Ahí tenemos el caso muy específico de Balaam. Van diluyendo la verdad y la van mezclando. Y la van haciendo caer. Y como dice Santiago, como dice Judas, como dice Pedro, se entremeten entre nosotros y hacen de la gracia un libertinaje. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a un camino ancho, un camino confortable, un camino sin experiencias, un camino sin oposición. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Esta palabra angosto, déjenme ver si puedo compartir porque estoy viendo que no se está compartiendo. Intento. Verso 14. La palabra angosto dice aquí que es tribulación, aflicción. El camino es un camino de aflicción. Entonces, lo que estábamos leyendo anteriormente es pedir y se os dará. Y aquí nos está diciendo que este caminar es de aflicción. Entonces, si solo lo tomáramos como la doctrina cristiana, pues también estaría en oposición. Porque lo que pidamos va a ser conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y en el caminar de nuestro Señor es aflicción, porque este mundo nos va a afligir. Pero confiemos porque nuestro Señor ha vencido al mundo.
En, ¿quién dice la... Se vuelve a desconectar, perdón, la pantalla. ¿Quién dice nuestro Señor que es... Si alguien puede leer Juan 10 del 9 al 18, por favor. Yo, hermanito, Gracias. dice así: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Amén. En la práctica, cuando un pastor tiene su ganado en los campos y están alejados completamente de las ciudades, levanta un cerco de piedras, de maderas, para poderlas guardar dentro a las ovejas. Y solamente hay un acceso a las ovejas. ¿Y quién creen que pone su habitación prácticamente a la puerta de las ovejas? El pastor, el buen pastor pone su ranchito en la puerta de las ovejas, porque es el único acceso y salida que tiene. Si viene una amenaza, él se da cuenta. Si la ovejita se quiere salir, él se da cuenta. ¿Quién entra o qué sale? Él está vigilando. Inclusive si llegara a venir una fiera, al que primero encontraría sería al pastor. Las ovejas dentro del redil están resguardadas. Y es lo que nuestro Señor cumple con la mishmeret de la vaca roja. Inclusive dar su vida por las ovejas. Hermano, Pero disculpe, yo no sé si alguna vez habrán visto un video de unas personas que estaban en un redil de ovejas, estaban afuera, en los cercos afuera, y las ovejas estaban en el redil pero alejadas. Entonces, cada persona le silbó a las ovejas y que vinieran y qué sé yo, y las ovejas nada. Y llegó el pastor que estaba en ese mismo grupo y les habló, y con solo la voz sabe que
todas las ovejas, que eran muchas, se acercaron a donde estaba toda la gente, porque el pastor estaba entre medio de todas esas personas. Y realmente ahí se cumple eso, que, que el Señor en este caso, eh, nosotros, bueno, reconocemos al Señor, que cuando Él nos habla, nosotros vamos a seguirlo porque le pertenecemos, digamos. Y físicamente hablando, a mí ver ese video me aclaró bastante la idea de cómo es la relación entre el pastor y las ovejas, que es súper estrecha. Sí, hermana, bueno, yo sí lo he visto y bueno, cuando yo creo que hasta los 15 años tuve ovejitas aquí en la casa. Entonces salía y las pastoreaba. Yo como tal no andaba en el monte, yo las traía nuevamente aquí a la casa. Pero sí es tan grande el vínculo, la estrechez, que por decir yo a cada una de mis ovejitas tenía nombre y, y por su nombre las llamaba. Por alguna característica en especial que tuvieran, eh, pues tenían su nombre y las llama uno por su nombre y saben las ovejas a quién se está uno dirigiendo. Es, es algo increíble. Qué lindo. A mí, Hermano, perdón, Claudia, continúa. no, que lo que iba a decir es que yo en esta semana leyendo esto me he preguntado, yo soy súper, como que el Señor me ha sensibilizado harto frente a la naturaleza, a los animalitos y todo, y veo, bueno, siempre me llegan videos con respecto a animales y veo que cuando hay amor, por ejemplo, cuando usted trata con amor a un animalito, mire, puede ser una vaca, puede ser un ganso, el animal que sea, todos responden al amor y todos responden a la fidelidad. Entonces, eso es impresionante porque se puede ver que la creación completa está hecha con amor, que es la base de todas las cosas. Y lo otro que pensaba, que me daría tanta pena que, por ejemplo, si yo estuviera en ese tiempo y tener que llevar una ovejita que yo crié, tener que llevarla para sacrificarla, por ejemplo, hoy me da como una tristeza, como una pena grande, pero quiero mirarla con los ojos bueno, como Yeshua que dio su vida por nosotros y bueno, que ese fue el sacrificio perfecto, ¿no? Pero bueno, era ese un comentario nomás, hermanito. Sí, hermana, Sí. gracias. Hermana Lomi. Sí, hermano, perdón. Eh, Este dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El conocimiento, este conocimiento es, ¿cuál conocimiento es el que se tiene, verdad? Como decía en Génesis, no comerás de este conocimiento del bien y del que es el bueno y lo malo, sino comerás del árbol de la vida que te da el conocimiento de la verdad, que es Yeshua. Entonces, este mismo conocimiento es importante que, que las ovejas tienen el conocimiento de su pastor y son esos frutos, porque por sus frutos van a ser reconocidas, pero no por los de uno, sino por el reflejo del Señor en uno. Entonces, es el conocimiento del Señor en las ovejas que están reflejando el conocimiento de su pastor, ¿verdad? Se me hace interesante, hermano. Sí, de hecho lo vamos a leer a continuación, lo que está comentando, hermano. Adelantito aquí lo tenemos. Y es
ese conocimiento entre una ovejita y el pastor es muy grande. Yo le comentaba esto a Betty mm, cuando tenía esta experiencia y de pronto pues yo entré a la preparatoria y pues cuando me dieron las ovejitas yo no quería cuidarlas. Las tuve a partir de como, no sé, creo que a los 9 años. Y cuando llegué a esta edad de 14 años, sí, porque fue cuando entré a la preparatoria. Entonces un día llegué a la casa y ya no estaban. Mi papá las había vendido porque ya no me iba a dar tiempo, pues, dedicarles. Ay, no, 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 no saben cómo lloré, porque mi papá me había vendido mis ovejitas. Ay, hermanito, Ujú. qué triste. Pero bueno, eso también sensibiliza para poder comprender toda esta parte de la escritura, porque pues prácticamente se vivió. Claro. Y eso que no hemos hablado de la perniquebrada, que es la porfiada. Y la porfiada al final obedece igual. Ella era que se le quebraba la piernecita, me parece, y el pastor se la ponía en el cuello y andaba con ella para todos lados. Ujú. Y cuando ya se restauraba la pierna de la ovejita, al final ella terminaba siguiendo a su autoridad, que era Ujú. su pastor. Por la costumbre, sí, hay tantas cosas Ujú. que se ven en el pastoreo, por decir, cuando una ovejita es muy rebelde, se le amaba un cordón a la pata delantera izquierda con la pata trasera derecha. Entonces, por más que quiere ser rebelde, si le quiere brincar, se tropieza con ella misma hasta que, hasta que cae. Aquí estando en el campo, eh, pues a veces comen una hierba mala o un insecto venenoso y hay que saber actuar en ese momento, cómo cortar los tóxicos de las hierbas, de algunas hierbas o de algunos insectos. Entonces, pues, ay, se aprende y se actúa y se preocupa uno mucho por ellas. Ujú. Bueno, pero, volviendo a Mateo, eh, una vez que nos constituye parte de su cuerpo, somos parte de esta puerta y de este camino. Entonces, esta puerta es con obstáculos, con experiencias, y el camino es de aflicción. Cuando nuestro Señor les dice a sus discípulos, me seréis testigos, les está diciendo, me seréis mártires para dar testimonio de mi nombre. Entonces, tiene que ver con una piedad en este mundo, sino en el que está por venir. Y continuamos. Verso 15. Guardaos de los paritas. Vienen otros con vestido de oveja, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos conoceréis. Y aquí ocupa ver, Ay, hermano, se está cortando, perdón. ah, nuevamente, verso 15, guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo que mencionaba hermana Romy, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Les comentaba que aquí ocupo para aclarar lo de el árbol del conocimiento bien y mal, porque no puede dar un árbol fruto bueno y malo al mismo tiempo. Podría ser que pareciera bueno, pero su fin es la separación. Entonces aquí, estos profetas que estaba mencionando están vestidos exteriormente, aparentan, como veíamos, la hipocresía, la actuación, pero o dan frutos, que es el fruto de nuestro Señor, que es el fruto de Baja Kodesh, que es un fruto de acercamiento, o un fruto de separación. Cuando hay un profeta de la falsedad, su fin es separar. Y cuando se escuchan, yo veo muchas enseñanzas y a veces sí las veo muy, muy torcidas y me pregunto qué es lo que hay detrás de esto. Porque esto indudablemente lleva a la separación. Las enseñanzas de la edificación del templo y estas enseñanzas sí son plenas de separación, de no dar los méritos a nuestro Señor Yehoshua de su cumplimiento conforme a todo lo que está escrito y nos separan de él. Y aquellas que los predican y aquellos que los siguen están siendo separadas. Y el fruto es malo. Y ese fruto, ese árbol del conocimiento de Génesis, pareciera bueno, codiciable, conforme a lo que está escrito. Pero su fin fue separar. ¿Por qué? Porque desde ese momento no se les permitió el acceso nuevamente al árbol de la vida. Y por ahí también tengo el pendiente de ese verso que está pues con una traducción muy descompuesta acerca de que no sea que el hombre era como uno de nosotros, pero ahora conociendo el bien y el mal, ¿cómo dice? Ahora conociendo el bien y el mal, que no alargue su brazo para que coma el fruto y viva para siempre. Está muy mal ese verso y lo he revisado prácticamente todas las traducciones y ninguna refleja el sentido de lo que ahí dice. Entonces, no hay árbol que pueda dar fruto bueno y fruto malo. O es un fruto que te acerca, o es un fruto que te separa. O es el fruto que es de nuestro Señor, del conocimiento de nuestro Señor, o es otro conocimiento que termina apartándonos de nuestro Señor. Verso 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol, el árbol sano, es la palabra que está ahí, dar frutos enfermos, dañados, separados. Ni el árbol dañado puede dar frutos buenos, sanos. Todo árbol
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad del Padre? Si nadie le ha visto. Es que por sus frutos. Pero dijo nuestro Señor Yehoshua. Sí, adelante. Nuestro Señor Yehoshua dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y Él, uno son. ¿Qué es la noga? Recordando lo que veíamos la semana pasada. La luz tenue. Y la luz del mediodía. ¿Quién es la noga? ¿Quién es el Shahar? Es Shahar es Hashem. La noga es nuestro Señor Yehoshua. Es esa luz tenue, lo comentaba la hermana Gomi. Es la disminución de nuestro Señor para venir a ser autoridad en este mundo. Pero viene el Shahar y viene la luz del justo. El único justo es nuestro Señor Yehoshua. Hasta que el día es completo. Hasta que el Yom está completo, que es la manifestación plena, ya en todo su peso, con todos sus atributos de nuestro Señor. Y entonces fue la tarde y la mañana, Yom, un día completo. Entonces la noga y la luz, esa luz tenue y el día completo es Sehaz. Es el mismo, es uno. Nada más que está en dos manifestaciones. Pero es Él. Bien. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad, Él dijo, yo no hago lo que hago de mi propia voluntad, lo hago con respecto a ese amor que todavía no se manifiesta. Yo soy el heredero. Y al mismo tiempo la herencia. La herencia es cuando sea manifestada en su pleno. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo se manifiesta el conocimiento de nuestro Señor? Cuando hay conocimiento. A través de su palabra. Su palabra nos dice que hay que corregir. Nosotros reconocemos su autoridad. Entramos al Tribunal de Justicia y nos declaramos culpables y aceptamos la corrección. Entonces, hay intimidad con nuestro Señor. Pero si no hay todo este procedimiento, nunca nos conoció. Podemos tener la escritura, pero si no tenemos esta intimidad de reconocimiento y corrección a través de lo que está escrito y a través de su testimonio, no hay conocimiento. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, los que no están conforme a la Torah, los que van en contra de la Torah. La palabra anomía, sin Torah. Verso 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La relación que debemos de tener es con Él, y la edificación es sobre el fundamento, que es Él, sobre su doctrina, sobre la relación, la intimidad que hay con Él, el conocimiento de su palabra. Pero si no tenemos una relación con Él, vamos a escuchar a diferentes personas en la interpretación de la Escritura, y es importante poder escuchar a las personas porque nuestro Señor así lo constituyó para que pudiera revisarse la Escritura. Pero una cosa es revisar la Escritura y otra cosa es tener intimidad con Él. La intimidad es solamente con Él. ¿No? Decía nuestro Señor, entra a tu aposento a puerta cerrada y no ores abiertamente, no entres al tribunal de justicia de nuestro Señor para ser oído por los demás. Además, qué pena, ¿no? Estar hablando aquello que nos dice nuestro Señor que es incorrecto en nuestro actuar. Pero si no tengo esto de entrar a la intimidad con nuestro Señor, al tribunal de justicia de nuestro Señor, solamente estoy escuchando lo que otras personas dicen, la relación que pueden tener otras personas con nuestro Señor, pero no es mi relación. Cuando estamos edificando sobre la roca pueden venir experiencias, tribulaciones, y no nos va a mover porque estamos cimentados en la relación con Él.
Verso 25. Descendió lluvia y viento, ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero si lo que tenemos es en relación a otras personas, a lo que escuchamos de otras personas, sin tener la relación directa, verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Verso 28. Y cuando terminó Yehoshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermano, una consulta, ¿los escribas no eran los que transcribían la Torá? Uh-huh. Sí, ¿Y también enseñaban también o no? también. Ok. ¿Y ellos podían ser fariseos, saduceos, de cualquiera de las, digamos, no sé si ya no eran sectas, pero grupos que habían en ese momento? ¿O tenían que ser Mm, de am, fariseos, por ejemplo? no sé a qué grupo pertenecían los escribas. Ok, No lo sé. Si eran los que hacían las copias de las escrituras, claro. pero Capaz que hayan tenido, bueno, yo creo que a lo mejor podían ser a lo mejor fariseos, me da la impresión, porque a lo mejor un saduceo, por ejemplo, como no creen en la resurrección, me tinca que no habrían de su puño y letra escribir mm, todo lo que es resurrección, a lo mejor estarían como en contra, ¿no? Pero bueno, es que, es que como tal la resurrección no se menciona en la Torá, ni en los escritos, ni en los profetas. O sea, sí se percibe, pero directamente no la encuentra. ok. Mm. Ujú. Sí, ya en la revelación de nuestro Señor es clara, pero literalmente no la encuentra. Gracias, hermano. Por eso él les enseñaba como quien tiene autoridad, como, y no como los escribas, porque los escribas tenían la literalidad de la escritura, pero para tener autoridad es la revelación. La autoridad es Mashiach, es, en el caso de nuestro Señor, es Hamashiach. Y contestando un poquito a la pregunta de quién eran los escribas, en Segunda de Crónicas nos dice, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Entonces eran unos Eran levitas levitas. conocedores de la palabra. Sí, tenían que estar distinguidos para poder tener acceso a, y el conocimiento, la educación, más sin en cambio la autoridad, pues vemos que
que no hay autoridad sino si no viene de parte de nuestro Señor, no hay autoridad. Y la autoridad va en función del temor a nuestro Señor. Puede haber supuestas autoridades, pero si no son temerosas de Dios, no representan la autoridad de nuestro Señor. Puede ser un correctivo el que haya un gobernante en determinados lugares. Y pues lo vemos en cada país, ¿no? Y en base a la corrección, pues hay un gobernante. Y ahorita lo que nos toca en México está muy en oposición, ¿no? Muy ritualistas, muy tremendo. Bueno, y en cada país tiene, hasta que no se establezca la autoridad de nuestro Señor, pues estaremos padeciendo como está ahí descrito con el profeta Samuel, de que siempre es el que se ponga una autoridad humana, pues nos vamos a atener a las consecuencias, porque van a pedir tributo, porque se tuerce el mishpat, el debido proceso, hasta que no se establezca el gobierno de nuestro Señor, hasta que lo que significa Él, que sea nuestro Señor el que pone el gobernante, y el gobernante pues es Él mismo. Bien, pues algo que gusten agregar o corregir. Pues vamos a dar gracias. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este día de reposo que nos has permitido nuevamente llegar, que nos congregas para escuchar tu palabra, que nos entregas tesoros tan grandes, que nos das discernimiento para siempre tomar lo bueno y desechar lo separado, que nos adviertes de que va a venir quien quiera separarnos, quien quiera entrar por algo que no está establecido en tu palabra y en tu testimonio, y que estemos cuidadosos de solamente estar edificados sobre tu fundamento y no sobre cualquier otro fundamento que nos pueda derribar. Pues Padre, te damos muchas gracias porque también nos das la perseverancia y nos das la fortaleza para vigilar todo lo que nos has dado, Señor, y ayúdanos a ser pacientes, perseverantes, a ser nosotros el prójimo, y a no juzgar nunca, Señor, en condenación, que siempre que nos juzguemos primeramente nos podamos revisar que estemos dentro del debido proceso y posteriormente para ser de edificación a los demás, exhortándonos unos a otros, sobre todo cuando el tiempo es separado y es corto y se acerca tu vuelta. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yehoshua HaMashiach.
Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermanito. Muchas gracias a todos y Shabbat Shalom. Gracias, Muchas hermano. gracias. Shalom. Para todos. Bendiciones para todos. Gracias. Shabbat Muchas shalom. gracias, hermanito. Shabbat shalom, hermano. Shalom, hermano. Mañana, mañana ¿qué hora, hermano? Betty, Shabbat Shalom. Shabbat Gracias. Shalom. Dios les bendiga, buenas noches, que descansen. Amén. Gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Laura. Hermano, mañana ¿a qué hora, hermano? 10:30, hermano. Perfecto. Gracias, hermano, que descansen. Luego Shabbat usted shalom. sus comentarios acerca de lo que le envié. Sí, me voy a poner ahorita, hermano. Sí. Ya vio ese estudio, supongo que sí. Necesito verificarlo, no lo he abierto, hermano. Ahorita Pero me muy voy bien. a poner a escucharlo. Ok, muy bien. Y yo le digo si ya lo había escuchado con anterioridad. Muy bien. Como quiera, muchísimas gracias, hermano, que ando en esos, leyendo y sacando números y fechas. Bueno, gracias, hermano Leo. Hasta mañana, que descansen. Que el Señor los guarde y los bendiga.